Entrevisté a candidatas para magistrada o ministra para hacerles una pregunta incómoda. ¿Y la justicia para los atletas? Los atletas mexicanos enfrentamos situaciones muy difíciles y la justicia muchas veces no llega. Por eso me acerqué a quienes quieren formar parte del Poder Judicial. Estas entrevistas no son políticas, son por el deporte mexicano. Mandé mensaje a todos los candidatos a ministro que tuvieran redes sociales y también a todos los candidatos a magistrado para el Tribunal de Disciplina. Estas entrevistas se realizaron a las 7 candidatas que aceptaron participar. Estas entrevistas fueron un verdadero reto, porque no podíamos preguntar directamente ¿qué opinas del deporte mexicano? O ¿piensas que hay leyes para proteger al atleta? Por eso es que las preguntas son muy complejas y largas. ¿Qué mensaje compartiría con las personas que han vivido experiencias difíciles en el deporte y que enfrentan barreras para acceder a la justicia? Específicamente en la parte de las personas que han sido violentadas practicando algún deporte, creo que debemos de poner un ojo y especial importancia. ¿Por qué? Porque la gente no denuncia, que eso es una cultura desafortunadamente en este país, y más a lo mejor porque hay amenazas de si me denuncias ya no vas a las Olimpiadas, o si me denuncias ya no te voy a dar la beca, o si me denuncias ya no puedes seguir dentro del equipo. Entonces, todo este tipo de prácticas deberían de acabarse y claro que debemos de apoyar a los deportistas en México. Fíjate que además de violencia, los deportistas en este país son prácticamente unos héroes. ¿Y por qué? Porque tienen que pagar de su bolsillo los uniformes, a veces entrenamientos, alimentación especial, nutriólogos y todo lo que requiere un deportista para verdaderamente lograr sus objetivos deportivos. Entonces, esa es la primera parte, que es muy complicado y no hay un acceso económico. Segundo, a veces no tenemos los espacios. O sea, se requieren a lo mejor un gimnasio, se requiere una alberca. Tampoco tenemos entrenadores bien pagados. Puede ser que a lo mejor vengan entrenadores del extranjero y desafortunadamente a veces se tienen que ir. ¿Por qué? Porque no les pagan los salarios que son adecuados. Mucha gente ya no decide abandonar el deporte. ¿Por qué? Porque ya crecen los deportistas y necesitan tener un recurso. No pueden tener una beca deportiva que les permita dedicarse al 100%. Entonces yo creo que tiene que ser un sector de la población muy visibilizado. Creo que el deporte hará mucho mejor a cualquier sociedad. Me duele mucho pensar y saber y reconocer que la justicia ha sido ineficiente para la mayoría de nuestro país, pero es la realidad. También me duele pensar que se haga creer a la población que el Poder Judicial Federal tiene la culpa de todo, porque los casos más sensibles a la población no los conoce directamente el Poder Judicial por primera vez. Están en las fiscalías, están en los ministerios públicos. Si una niña es víctima de violación, si una mujer es víctima de violencia intrafamiliar, si un hombre es alienado, si una persona es agredida, la primera persona a la que tiene que acudir, la primera institución a la que debe acudir es una fiscalía, un ministerio público. Y lamentablemente ahí es donde se les revictimiza, porque las fiscalías no están capacitadas en entender que, por ejemplo, las infancias no tienen la misma noción de tiempo y espacio que tú y que yo. Si una niña hoy me dice el otro día, para ella el otro día puede ser hace rato, hace 2 horas, o ayer, o Navidad, porque no tiene la noción del tiempo que yo tengo. Y si le explicas, no, es que eso fue en Navidad, pues se va a quedar así, y al otro día te va a decir, bueno, es que ayer, y a lo mejor ayer fue hace 5 años. Y entonces cuando las haces pasar por el proceso nuevamente, pero ¿cómo fue tu agresor? ¿Y cómo era? ¿Y cuándo fue? ¿Y qué hiciste? Es que la niña no va a tener el espacio personal, de tiempo y ambiental para saber exactamente cómo sucedieron las cosas. Y es revictimizar a las víctimas. Entonces, se necesita una reforma integral en materia de procuración de justicia y de impartición de justicia, que no sé si va a venir rápido o no, y eso es algo que me agobia muchísimo. Pero a las personas que están esperando por una sentencia en la cárcel y son inocentes, quiero decirles que tengo muchas ideas claras de cómo hacerlo, porque el Poder Judicial no se puede dar el lujo de esperar a que el Poder Legislativo emita la regulación correspondiente. Y a lo mejor suena muy trillado, pero una de las cosas que sí podemos hacer es lo que te decía, los convenios de colaboración, capacitar a las fiscalías, capacitar a las procuradurías de los ministerios públicos, capacitar a los poderes judiciales locales, que son los que resuelven directamente los problemas ciudadanos, y decir qué te falta, qué criterio en materia de derechos humanos te está costando trabajo aplicar, y unirnos todos porque todos somos funciones de administración y procuración e impartición de justicia. Y otro punto que tengo ahí como anotado es
La Suprema Corte no tiene una defensoría pública. La defensoría depende actualmente del Consejo de la Judicatura. ¿Pero qué sí puede hacer la Suprema Corte? Un convenio de colaboración con la defensoría para ayudarles con nuestros recursos materiales y humanos a llegar a más lugares. Mucha gente no accede a justicia porque no tiene dinero para un abogado te cobra muy caro, y porque no conoce que existe una defensoría pública que no te cobra, o porque conociéndola, la defensoría te queda muy lejos. Y entonces, para una persona trabajadora de la construcción, por ejemplo, tiene que pedir el día económico para poder ir a ver al abogado. Y hay personas que no se pueden dar el lujo de perder un día de trabajo porque con ese dinero come su familia. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la justicia es lejana desde muchos ámbitos, desde la impartición de justicia, pero también de los defensores públicos y las defensorías, y también de la abogacía, que cobran muy caras las demandas, y las otras instituciones gubernamentales, como las procuradurías que no dependen del Poder Judicial, que ni siquiera están capacitados en materia de derechos humanos. Entonces, para las personas que tienen difícil acceso a la justicia, que ya no creen en la justicia, sé lo difícil que es volver a creer en la justicia, sé lo difícil que es creer en las instituciones, pero quiero decirles que habemos personas muy valiosas dentro de las instituciones que estamos haciendo todo lo que podemos y todo lo que tenemos en nuestras manos para lograr que ustedes accedan a la justicia. La justicia sí existe. Sé que es difícil pensar que existe cuando vemos el contexto de nuestro país, pero vemos personas rifándonos diario porque haya justicia, por lo menos un caso a la vez. Así que existen todas estas ideas que se pueden implementar y que solo hace falta el ánimo de hacerlo. Entonces, para estos convenios de colaboración no se necesita presupuesto, se necesita el ánimo de sentarse, el ánimo de prestar un escritorio para hacer esta capacitación. Habrá algunas otras cosas que sí necesitan dinero, pero podemos empezar por lo que no necesita para dejar de poner pretextos presupuestarios. Entonces, les invito a confiar nuevamente en las instituciones y se avecina un procedimiento importante en este tema, así que conozcan que hay personas que sí queremos impartir justicia por vocación, porque así creemos que deben ser las cosas, y créanme que somos sensibles a la realidad y que sé lo que están sintiendo, porque ¿quién en este país no ha sido víctima de un acto de injusticia? No importa la clase social a la que pertenezcas, así que soy consciente de la realidad social y urge cambiarla, pero no basta decirlo. Hay que tener ideas claras de cómo lograrlo, sobre todo cuando el principal pretexto es la falta de presupuesto. Yo considero que depende del tipo de barreras. Yo les recomendaría que se acercaran al juzgador. Con este nuevo poder judicial que se está fortaleciendo y que se está formando, yo les diría que vayan y le toquen la puerta directamente, pero tú, el deportista, no el abogado, y que vayas y expongas tu situación. Y si no te escuchan, está el Tribunal de Disciplina Judicial, que es al que me estoy postulando, donde tú puedes ir y pues, eh, solicitar ayuda, denunciar al juez, magistrado o servidor público que no te está escuchando o no te está atendiendo con perspectiva de género, con perspectiva pues a lo mejor de niñez, porque hay muchos deportistas que son menores de edad, con perspectiva de discapacidad, porque también hay deportistas con discapacidad, con todas las perspectivas interseccionales que se atraviesan en la impartición de justicia y sobre todo en la justicia deportiva. Primero, diría que no están solas, solos, que habemos muchas personas que sí lo miramos y que sí acompañamos y que desde este mirar y acompañarnos unos y otros, cada quien desde su trinchera, debemos caminar a un país más justo, a una sociedad más justa, en donde cada vez el acceso a la justicia sea para todas las personas y que logremos esta pacificación que necesitamos para que en esta vida digna que todos merecemos, también desde el deporte, se pueda acceder a todos estos derechos fundamentales que, pues, a los que todos tenemos derecho. Yo creo que se puede generar más adelante una red jurídica de apoyo que se empiece a especializar en el deporte. Yo creo que si lanzaras esa cuestión al aire, más de 3 personas vamos a decir sí, porque es necesario. Y yo creería que las personas que han sufrido algo deben de levantar la voz porque lo escuché de ti, lo escuché en tus videos, lo que no se nombra no existe.
pero lo he escuchado en muchos ámbitos y es cierto, si no lo dices, nadie sabe que lo estás sufriendo. Y sufrir en silencio, pues fue de la generación X. Ustedes ya son 2 generaciones más para acá, estamos en pleno siglo XXI. Creo que deben de levantar la voz y en la unión está la fuerza, porque muchas veces, como tienes tanto el deseo de participar, dices: "Es que si yo me quejo ya no voy a participar o me van a rechazar, entonces mejor me aguanto". Y entonces eso hace que la persona que levanta la voz se quede sola. Pero si todos levantan la voz y no vamos a tolerar el maltrato y vamos a definirlo, porque yo creo que hay que definir su dimensión, ¿no? No es lo mismo que yo te diga: "Oye, creo que deberías de bajar unas libras porque físicamente cuando brincas no alcanzas la altura", etcétera, a que yo te diga: "Ay, ¿sabes qué? Comes demasiado, mira nada más", ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Porque puede haber una situación realmente física que tú digas: "Tienen razón, ¿no? Voy a bajar estas 3 libras", pero no hay ninguna ofensa, ¿no? El problema es cuando ofendo a la persona. Entonces, creo que debemos de definir muy bien la dimensión del maltrato en el deporte y separarlo y decir: "Mira, disciplina está hasta aquí y maltrato está aquí", porque está así la lineecita, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia en que tu mamá te agarre a chanclazos o tu mamá, te hable correctamente y te diga: "¿Sabes qué? Si te asomas por la ventana te puedes caer", ¿no? Y sería más sensato porque algo que se ha pensado de los niños es que no piensan, pero si tú a un niño chiquito le dices: "Oye, ¿te puede pasar esto?", claro que lo va a entender, pues, si es un ser humano con razonamiento. Más bien es más fácil gritarte y tratarte mal, y como así nos han enseñado, porque así estuvimos en casa y así estamos afuera ahora, pues, mejor nos agachamos. Entonces, yo lo que le diría a todas las personas que han vivido algo es que levanten la voz, y a las que lo estén viviendo es que digan que no. O sea, si vas a poner en riesgo tu integridad física, es que nadie te la va a devolver. La vida nadie te la devuelve y una lesión permanente no te la quita nadie, ¿no? Entonces, di que no, porque tu intuición es más fuerte. Si tú estás viendo de yo voy a hacer esto y me voy a lastimar, no lo voy a hacer. Ah, pero es que mira que es pues no sé, la novatada, ¿no? Tengo una hija que hace clavados y la novatada es lánzate del de 10 metros, ¿no? No, pues subió caminando y bajó gateando y dijo: "No, yo no me voy a lanzar", ¿no? Hubo muchachos que sí, pero ¿por qué tengo que hacer eso si en mi vida he tenido contacto con eso? No sé ni qué voy a sentir, me vas a hacer caer sin que yo tenga ningún conocimiento, ni siquiera de si tengo que respirar antes de caer al agua, porque ni siquiera sé si voy a respirar, ¿no? Entonces, eso que es como la valentía, el coraje con el que una persona puede hacer algo, también es el daño físico, ¿no? Entonces, si lo estás viviendo y intuitivamente sientes que no, di que no. ¿Que no vas a ir a los? No voy. Si nadie va, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y si los has vivido, busca redes de apoyo, busca jurídicamente quién te ayude, ¿no? Que no te sea costoso, porque yo entiendo que la justicia debe de ser gratuita, pero también sé que los abogados te cobran mucho, ¿no? Te resuelven poco a veces, pero te cobran bastante. Y entonces tu acceso a la justicia se está vulnerando. Sin embargo, yo creo que sí puede haber un tipo de asociación, ¿no? En donde se especialicen los abogados y orienten a las personas que están sufriendo alguna situación para llevar sus casos y continúenlos, o sea, no tengan miedo de continuar. Yo creo que visibilizar esta violencia que está en el deporte es básica e importante para que el deporte entre a la vida de los derechos humanos, que es una obligación constitucional. Todos tenemos que vivir en los derechos humanos, quiere decir, los tenemos que palpar y que hacer arte de nuestra actuación. Entonces, para vivir en los derechos humanos, tienes que lograr meter algo que está fuera porque bien lo señalaste, yo me puse a estudiar bastante para platicar hoy contigo, y dije: "Tienes razón, o sea, el deporte está fuera del derecho, casi nadie se queja, y el que se queja, pues, está ahí perdido esperando el sueño de los justos, a ver qué día está la sentencia, a ver si te cansas, a ver si llega la prescripción, a ver si pasa otra cosa, pero están mirando para otro lado", ¿no? Entonces, creo que el poder judicial, ya cerrando esta respuesta, el poder judicial tendrá que poner sus ojos en algo que es bien importante, ¿no? Y ahora de cara a este nuevo, tribunal, ¿no? Que es en el que yo estoy participando, el Tribunal de Disciplina Judicial, este tribunal tiene que ver esas cosas, ¿no? Y yo ayer en otra plática les decía,
los ciudadanos nos van a ayudar, porque el único que está en contacto con la desidia judicial, con la inercia, con el problema, es el ciudadano que lo vive. Y ese ciudadano ahora tiene el poder de decir, oye, tribunal, tengo este problema, quiero que revises, ¿no? Entonces, creo que viene un cambio fuerte, viene un compromiso fuerte social, ¿no? Judicial, en donde realmente la parte del deporte que está un poco invisibilizada va a entrar o puede entrar si continuamos en la línea que, pues, que tú estás marcando básicamente. Platicar contigo, Tere, no nada más porque eres una figura nacional, lo que deben de ser las y los jóvenes, quienes ponen a México en alto y hacen que nos sintamos muy orgullosas de ustedes. Entonces, el uno es primero, pues, reconocerte eso, pero además que tienes el valor, has tenido el valor de denunciar situaciones que has vivido y que les sirve para erradicarlas, para que no haya más. Entonces, a mí me genera enorme admiración, respeto, personas como tú, y creo que es muy importante que nos sumemos, que podamos identificar dónde estamos quienes queremos cambiar las cosas, quienes queremos erradicar corrupción, porque pues es finalmente lo mismo, ¿no? Yo lo trato de hacer en mis espacios donde he trabajado con las mujeres y tú en tus espacios, y entonces vamos a conectarnos porque sin ser fácil, generalmente no sé por qué se niega, se defiende a quien no, y no avanza, no vamos avanzando de manera importante, hay un paso adelante y tres atrás. Entonces creo, y ese es el mensaje, que tenemos que ubicarnos, que tenemos que ver quiénes hemos sido valientes, quiénes no negamos la realidad, quiénes tenemos esa energía y ese espíritu de cambiar las cosas y de ayudar a las que pudieran recibir ese tipo de conductas o ser víctimas de ese tipo de situaciones. Y entonces vamos a ubicarnos, vamos a ver cómo estamos en ese diálogo que te digo que es muy importante y nos ayudamos mutuamente y ayudamos a las demás y ayudamos a nuestro país, porque este tipo de conductas y la corrupción y el no evolución legal, la no justicia o la injusticia, pues le daña a México. Y estoy segura que lo que nos va a unir es ese deseo de que nuestro país vaya creciendo y vaya mejor. Entonces, el mensaje es, hay que buscarnos, hay que confiar, hay que estar en comunicación, hay que unirnos y hay que hacer lo que corresponde en nuestros diferentes espacios por todas, ¿no? Para que vayamos creciendo y vayamos avanzando. En este aspecto, yo considero que, o será que toda la vida, no porque haya sido una deportista profesional, pero a mí me ha encantado el deporte desde niña. Considero que el deporte es algo muy hermoso y que nadie debería de pasar por ninguna experiencia difícil en su desempeño, ni debería de haber actos injustos en relación a ustedes, que se les entorpezca o se les llene de obstáculos para que no puedan ustedes de alguna manera, cuando se sientan mermados en sus derechos, puedan defenderse ante las instituciones respectivas. Yo considero que en este aspecto deberían de luchar por buscar una justicia, porque es un derecho que a todos nos compete, el siempre tener ese respeto, el que no se nos violen nuestros derechos y que aunque a veces pues las instituciones sí nos fallen, a pesar de esas adversidades, yo considero que ustedes como deportistas, por el amor que de alguna manera y la convicción con el que hacen todas aquellas actividades en el deporte, sigan insistiendo a que se lleve plenamente todas sus actividades en un espacio lleno de gozo, de respeto y de libertad, perdón. ¿Por qué? Porque de alguna manera ustedes, más que nadie, saben que el deporte siempre exige un esfuerzo constante por la índole de disciplina que genera el que se maneje cada una de sus actividades deportivas. Entonces, siempre superan desafíos para alcanzar el éxito total en cada una de sus actividades. Y pues yo considero que a pesar de cualquier adversidad que pudiera haber, porque desafortunadamente en nuestro país a veces sí hay fallas, no digo que no, pero así como también hay fallas,
también hay jueces justos, hay resoluciones que son realmente efectivas y no por una ocasión que a veces nos toque que no nos resuelvan como debiéramos, no vamos a echarnos para atrás o sentirnos menos o renunciar. Hay que insistir, hay que buscar, hay que pelear. Y pues sobre todo porque el deporte siempre lo considero una lección de vida que nos enseña muchas cosas, entre ellas la perseverancia y sobre todo la importancia de trabajar en equipo para alcanzar las metas. Entonces, yo sí les aconsejaría a todos ustedes que luchen, que no se sientan que a pesar de cualquier dificultad que se ponga en su camino, van a renunciar a sus sueños y a sus aspiraciones. Entonces, hay que luchar porque en nuestro país cada vez las instituciones resuelvan hacia una justicia más pronta, más eficaz y más justa. Ese es mi consejo para ustedes. Desde su experiencia jurídica, ¿cuáles considera que son los 3 elementos clave para abordar la violencia en espacios históricamente que no han sido judicializados como el deporte? A ver, necesitamos leyes efectivas. Tenemos leyes para prevenir la discriminación, tenemos leyes para eliminar y erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer, tenemos leyes que son genéricas, pero no tenemos una ley específica. Si bien hay una ley de la cultura del deporte, no es una ley específica de cómo fomentarlo efectivamente. No es una ley que vincule, por ejemplo, al Ejecutivo Federal a asignar un porcentaje presupuestario forzoso, ¿no? Un porcentaje de tu presupuesto de ingresos de la federación, vas a asignar el 3% al deporte, inamoviblemente. Y eso podría estar en la Constitución, así como han subido a la Constitución la previsión de vapeadores, así como han subido a la Constitución cosas que de origen no pertenecen a la Constitución, pues también en la Constitución se puede garantizar el deporte con un límite presupuestario. Es decir, oye, por lo menos un mínimo que le tienes que asignar es esto, para que entonces no haya estas negociaciones de hoy sí te doy o no te doy, a ver quién pongo, cómo lo distribuyo, por ejemplo. Eso por la parte legislativa. Por la parte del Ejecutivo, pues es que el Ejecutivo es el que tiene las dependencias de las cuales corre el deporte, Comité Olímpico Nacional, CONADE, todas estas autoridades que se encargan del deporte. Pues el Poder Ejecutivo tiene que hacer políticas públicas efectivas, primero, para fomentar el deporte, no solo a niveles de alto rendimiento, sino también entre la ciudadanía. Tenemos una grave crisis de salud física y de salud mental, altos índices de obesidad, altos índices de hipertensión. La obesidad infantil es un número alarmante en nuestro país. Y no tener la clase de educación física, seguramente que tú te acuerdas de la escuela, yo me acuerdo un poquito más lejos, yo tenía educación física 2 veces a la semana, media hora. ¿Para qué te sirve media hora de activación física cuando existe una gran cantidad de consumo de azúcares, de grasas y de hormonas en los alimentos enlatados? Ya hay una política de no alimentos chatarras en la escuela, pero no hay una política de ya no comas tanto de dulce, pero nada que te ayude a activar tu cuerpo, que no solo es la quema calórica, sino los beneficios a la salud mental y al esparcimiento de las infancias, que con una crisis de inseguridad en nuestro país no pueden salir a los parques a correr, a practicar algún deporte, mejor hacerlo en su entorno seguro, que es la escuela. Y para darte una tercera vía, que es viable del legislativo, del ejecutivo y el judicial, también tiene que participar de esto, es un poco lo que te decía hace rato. Como el Poder Judicial, primero capacitaciones, tenemos que atrevernos a ir a capacitar en materia de derechos humanos. Segundo, atrevernos a que las sentencias sean una garantía de no repetición, que nuestras sentencias sirvan para que no vuelvan a cometerse los actos arbitrarios que ya dijimos que son violatorios a la Constitución. Si trabajamos en conjunto los 3 poderes de la Unión, podemos fortalecer muchísimo más el deporte, tanto a niveles de alto rendimiento como a nivel poblacional, para favorecer la salud física y mental. Hay que conocerlo. O sea, hay que acercarse al problema, hay que no negarlo, ¿no? Porque si lo negamos, si negamos la realidad y
decimos que no existe o empezamos a entrar en otro tipo de temas, pues ya ahí no va a avanzar. Lo primero que se tiene que hacer es entender la realidad, que para eso hay que tener contacto con personas como tú, Tere. Hay que buscar a quienes han vivido las situaciones, a quienes conocen el medio, porque si uno quiere hacer cosas desde el escritorio, seguramente lo vamos a hacer mal. Entonces necesitamos confiar, establecer un diálogo con las personas que lo viven y entender perfectamente el tema para poder entonces actuar de manera positiva para sumarnos y poder ayudar en la solución de estas situaciones que no deben de existir. Yo creo que voy a dividir esta parte deportiva en tres. Sí. Lo primero que te diría es, hay un gran peso que deben de llevar los legisladores, que son los que hacen las leyes, y necesitamos leyes que protejan a los deportistas para que no haya esta violencia dentro del deporte. Segundo, la parte del Ejecutivo, que es quien aplica, digamos, esta ley y estos espacios de gobierno en los que pongan gimnasios, en los que tengamos buenos entrenadores, en los que se paguen becas deportivas, etcétera, etcétera. Ellos son los que van a aplicar. Y al final, que desafortunadamente se dan los casos de violencia dentro del deporte o cualquier violación a la ley, en cualquier ámbito, sea administrativo, penal, laboral, el que sea, pues para eso están los jueces, para que resuelvan estos problemas que se plantean. Pero si no tenemos esta cadena del legislativo, ejecutivo y judicial, pues no vamos a avanzar en materia deportiva. No, desde su perspectiva jurídica, ¿qué desafíos observa en el uso de protocolos institucionales como vía para garantizar el acceso a la justicia en entornos jerárquicos como puede ser el deportivo? Mira, yo creo que más que protocolos, porque el protocolo no tiene en sí una fuerza vinculatoria, necesitamos buenas leyes. Te repito, que vengan del Poder Legislativo y no un protocolo nada más. Y después necesitamos toda la acción del Estado por parte del Ejecutivo para que se enfoque y le dé más apoyo al deporte. Y bueno, finalmente esta parte del Poder Judicial que resuelva cualquier conflicto que se dé dentro del deporte. Yo creo que la denuncia y la judicialización, ¿y a qué me refiero con esto? A que continúen y se llegue ante un juez para que pueda decidir. Entonces es como podemos nosotros abordar más los temas del deporte. Ese es uno. Dos, crear conciencia en los deportistas, que no solamente las cuestiones se arreglan en los espacios en los que están ustedes, sino que tienen a quién acudir. Y tres, acercarnos más al legislador, porque necesitamos leyes que se adecúen más a las circunstancias de los deportistas. Elementos fundamentales es un conocimiento de manera preventiva y proactiva de la sociedad, del Poder Judicial y de lo personal, porque nos han enseñado que si eres deportista y de alto rendimiento, eres una especie de robot todopoderoso que puede someterse a las peores cosas para lograr los grandes éxitos, ¿no? Y eso, pues en el siglo pasado era correcto, ¿no? Yo fui bailarina de puntas, ¿verdad? Y el día que la maestra me insultó y me dijo una serie de cosas, agarré las zapatillas y fui y se las boté y después me fue a buscar, ¿no? Y yo le dije, pues no, yo no voy a bailar contigo nunca más, ¿no? Porque me sentí muy ofendida y lo hizo públicamente y pues yo era una niña de 6 años, ¿no? Después dije, ay, nunca bailé puntas por eso, pero mi decisión en ese momento fue por mi dignidad, ¿no? Porque yo dije, bueno, no es posible. Pero así como este ejemplo de mi vida personal, yo sé que en el deporte se consideran extraordinarios y para ser extraordinarios dicen que con presión, dicen que con disciplina, pero creo que históricamente la disciplina se ha confundido con el maltrato, ¿no? Y la línea es muy delgada. Entonces, creo que los 3 dimensiones que deben de componerse y de reconocerse que están siendo violentos son esos 3. O sea, la sociedad tiene que entender que los deportistas de alto rendimiento no son Jean-Claude Van Damme, porque eso es una película y es ficción. Que las personas, tú como deportista y nosotros como entrenadores, tienen que entender que somos seres humanos, que tenemos las garantías del 1 constitucional y que los entrenadores tienen que limitar su conducta y las personas deportistas tienen que decir que no, porque nunca nos enseñan a eso, ¿no? Yo estoy segura que les dicen, y haz el triple salto mortal con el que vas a quedar paralítica si caes mal, y tú dices, tengo miedo, pero lo voy a hacer porque mi entrenador me está gritando. Y entonces pones en riesgo tu integridad personal por un sueño al que también tienes derecho, porque a las víctimas siempre se les enseña, si no te gusta, vete.
Si te violentan en tu casa, vete. Ah, sí, bueno, a ver, tú agarra tus cosas y vete a la calle a ver si es cierto, ¿no? O sea, no es así. Las víctimas no se tienen que ir. Los agresores tienen que controlarse. Si de plano no entienden, porque yo comprenderé que habrá, entrenadores que te digan: "¿Sabes qué? Yo he evolucionado en el tiempo y no va a ser así, yo voy a tratarte como una persona", y habrá otros que te digan: "Es así, si te gusta, si no, no sirves para esto. Tú no tienes, eh, rango, capacidad para hacer esto, mejor vete a hacer otra cosa", ¿no? Y entonces vulneran un derecho muy importante, que es el libre desarrollo de la personalidad, y violentan el cuarto constitucional que dice que tú te puedes dedicar a lo que quieras mientras sea lícito. Entonces dices, pues yo quiero ser una deportista, claro que quiero ser medallista olímpica y por este señor o esta señora, yo tengo que renunciar a mis sueños, mi libre desarrollo de la personalidad, tengo que renunciar a lo que yo quiero dedicarme. ¿Por qué? Porque me van a tachar de que soy débil, ¿no? Y entonces, si las personas entrenadoras lo comprenden, pues adelante, tendremos buenos entrenadores con un cambio ya desde la visión de los derechos humanos. Y si el entrenador no lo comprende, pues lo tendrás que sancionar porque deben de existir los procedimientos sancionatorios, lo tendrás que denunciar, ¿no? Si es vía penal, o lo tendrás que demandar en la vía civil y el Poder Judicial tendrá que responderte conforme a la protección que te hablé en la primera pregunta, ¿no? Porque si no, pues solo vamos a tener el sufrimiento, la exposición, el maltrato, porque ahí viene la tercera parte, que es la social. Nosotros como espectadores vemos a una competidora y decimos: "Guau", ¿no? Y ella puede hacer cosas increíbles, pero nunca nos ponemos a pensar si esa competidora ha sufrido psicológicamente, físicamente, de ninguna manera. Entonces, la misma sociedad tiene la concepción de que el maltrato es parte de la educación. Y, pues, nada más velo en cualquier comentario de un papá que te dice: "Es que antes el maestro te pegaba y ahora son unos llorones, la generación de cristal". No, no es generación de cristal, es una generación que dice: "Basta, son mis manos y no las puedes golpear porque me dañas", ¿no? Pero la sociedad en general somos una generación muy antigua, ¿no? Si sacáramos el porcentaje, tenemos muchos tipos de pensamiento y creemos que el maltrato es la forma de educar. En el deporte, en la milicia, en la casa, ¿no? Porque llega el 10 de mayo y todo el mundo felicita a la dueña de la chancla, ¿no? Y eso quiere decir que la mayoría de los mexicanos crecimos con ella, ¿no? Y que sabemos de qué estamos hablando, pero eso es maltrato y no necesariamente trae como consecuencia un bienestar para las personas, ¿no? Porque ahora el Estado debe de tomar su actividad a la inversa. Dentro de esta sociedad está la CONADE, porque fíjate, toda la gente que trabaja en CONADE son servidores públicos y todo servidor público tiene la obligación de garantizar, de respetar, de promover y de proteger sus derechos. Entonces, no es que ellos se escapen y digan: "Ay, yo soy intocable y yo sí te puedo maltratar". No, 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 no. Tú tienes un marco jurídico con el cual tienes que actuar y fuera de ese marco está mal porque la institución y las leyes ya te dijeron cómo debes de actuar, no es como tú quieras. Entonces, es bien importante que esos 3, lo personal, tus entrenadores, los deportistas, los atletas, lo social, todas las personas en general, la CONADE misma, ¿no? Todos los servidores públicos y al final lo jurídico, que entiendan esos juristas que hay una especialización, porque evidentemente la forma de abordar los problemas respecto al deporte van a ser distintos que hacia la policía, que hacia lo civil, que hacia lo mercantil. Lo deportivo tiene su propia instancia, necesita especialidad. Y si tú te fijas, no vas a encontrar abogados especialistas en el deporte, como puedes encontrar un médico especialista en el deporte. Así tendrías que poder encontrar a un jurista para que él te pudiera guiar en a dónde tienes que tocar y cómo tienes que tocar, que para mí es muy sencillo. Si la CONADE no cumple, es vía amparo. ¿Por qué? Porque el juez de amparo va a decir tienes que cumplir y tienes que hacer lo que la ley te manda. Ajá. Si son lesiones, si es discriminación, si es algún problema personal, ¿no? De burla, etcétera, pues está el derecho civil e incluso está el derecho penal, porque ya hay conductas que están penalizadas, pero tendríamos que saberlo encajar, lo deportivo en lo jurídico.
porque como bien has señalado desde el principio que empezamos a platicar tú y yo, no hay un reconocimiento judicial, es como de, una queja, ¿no? Y no es una, es algo bastante grave y muy mayor que afecta derechos humanos de los atletas y que tenemos la solución en las manos, que es transformar la forma en que vemos a los deportistas, porque no son todopoderosos que los podemos maltratar y lesionar porque ahora sí, mira qué bien hace las cosas. No, los tenemos que conducir y guiar para que a través de la repetición, el ejercicio, etcétera, ellos puedan ir logrando, pero lograr porque has superado tu propio cuerpo. Al final creo que los atletas han llevado al límite sus cuerpos, ¿sabes? Y ese límite les permite hacer cosas maravillosas, pero ese límite no tiene que llegar lleno de lesiones, ¿verdad? Que tengas todas las rodillas ahí parchadas para echarte un clavado. Creo que tienes que llegar entera, ¿no? Para entonces disfrutar lo que estás haciendo y que el Estado te cumpla lo que dijo en el artículo 1 constitucional. Tienes todos los derechos humanos y además tienes el derecho a desarrollarte de la manera que tú gustes. ¿Sin qué? Sin maltrato. Separar muy claro lo que es la disciplina y lo que es el maltrato. Mira, yo creo que en relación a este tema, retomando lo que vienen siendo los derechos humanos, yo creo que es fundamental de alguna manera que se pueda hacer más público el que de alguna manera la violencia hacia el deporte no solamente se limita a ciertos casos en específico, porque de alguna manera hay aspectos que pueden ser hasta de tipo psicológico, de discriminación, de explotación. Entonces, precisamente por eso, considero que sí se deben implementar medidas más oportunas en cuestión de que se pueda haber alguna rendición de cuentas entre las autoridades deportivas, más transparencia, más protección de los derechos humanos en relación al deporte, para que de esa manera también la justicia deportiva tenga mayor contexto en lo normativo y que también se implementen medidas en cuestión de que de alguna manera, no solamente en el ámbito interno de ustedes, se lleven capacitaciones o cuestiones de que hagan más amplio el contexto a todos los que están inmersos como autoridades del deporte para que sepan hasta dónde pueden ellos incurrir en alguna violación a los derechos de ustedes, en cualquier contexto. Desde su perspectiva jurídica, ¿qué desafíos observa en el uso de protocolos institucionales como vía para garantizar el acceso a la justicia en entornos jerárquicos como puede ser el deportivo? Mira, yo creo que ese tipo de elementos o protocolos podría ser desde que las instituciones deportivas pudieran mostrar a veces hasta reticencia en no ver o velar por los derechos de ustedes. Entonces, yo creo que aquí sería implementar sanciones más efectivas para aquellos que pudieran violar cualquier derecho en el caso de ustedes en el deporte. Em, También que haya un mecanismo donde se informe y se sensibilice hacia desde aspectos de perspectiva de género, capacitaciones, mm, mecanismos de denuncia que a veces de alguna manera son inadecuados porque creo yo que así como en otros panoramas fuera del deporte, a veces puede haber ese tipo de miedo o inseguridad a no poder denunciar algún acto irregular por alguna represalia, por que a veces no pueda ser tomado en serio. Entonces, que se brinden unos canales con mayor seguridad o medios con mayor seguridad para que sus denuncias, en caso de que ustedes sientan temor para llevar a cabo precisamente esa denuncia, sean canales seguros. Hasta cierto punto pueden ser hasta denuncias anónimas o confidenciales para que también ustedes no sientan que pueden de alguna manera tener esa represalia
al momento de denunciar. Que tenga un enfoque integral que incluya una voluntad real de las autoridades, capacitación continua, que las denuncias sean más efectivas para garantizar todos esos protocolos institucionales y que se hagan más herramientas eficaces para luchar en contra de la violencia del género. Reglas claras, ¿no? En donde estas reglas en donde deben de, pienso en protocolos, estos protocolos que deben de ser el primer paso para poder llegar a regular y garantizar esta salvaguarda de derechos fundamentales. Por un lado. Por el otro lado, repito, el combate se logra a partir de la visibilización. Y entonces me parece que debemos de introducir lenguajes muy claros como la perspectiva de género, en donde se deben de combatir todo tipo de desigualdades. Y cuando pienso desigualdades, va hombres, mujeres, pero no nada más hombres, mujeres, sino en donde se interseccionan todos los derechos y también todas las violencias y todas las desigualdades. Verlas, atenderlas, capacitar a todas las partes integrantes en los sistemas deportivos, autoridades, para que se garantice este cumplimiento, ¿no? ¿Cuál considera que es el papel del Poder Judicial en la protección de los derechos de las personas en contextos como el deporte? El papel del Poder Judicial es súper importante en estos temas porque necesitamos estudiar a profundidad, pero también necesitamos que los atletas de primera mano vayan y le toquen la puerta al juez y le digan, oye, fíjate que yo estoy en tal situación para comprenderlo un poco más. No hay tantos asuntos y por lo mismo necesitamos profundizar, entenderlo y que ustedes nos den el contexto en el que están. Y con eso de la mano estoy segura que podremos entablar un mejor camino o marcar un camino para fortalecer al deporte y a los deportistas en el México actual, con este nuevo Poder Judicial. Bueno, yo creo que el derecho debe de proteger a todos los ciudadanos por igual, a niños, niñas y adolescentes, a personas adultas mayores, pero específicamente hay un sector que es poco visto y a veces invisibilizado, que son los deportistas. Y me parece que esta parte es la que tenemos que cuidar y que proteger, porque el deporte es preventivo de muchas cosas a futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Preventivo para que los chicos tengan una disciplina, tengan un trabajo constante, puedan enfocarse, puedan tener mejores responsabilidades para futuro. Tendríamos menor delincuencia, tendríamos gente mucho más saludable y entonces eso ayudaría a la sociedad en general. Mira, me encanta esta pregunta y te voy a platicar de un caso en específico que a través del cual se logró el reconocimiento de derechos de dos grupos que a mí me importan muchísimo: las personas deportistas y las personas con discapacidad. Para que la gente sepa que el Poder Judicial sí puede hacer cosas. En el estado de Hidalgo, en una escuela pública de natación, estaba participando un niño con síndrome de Down, diagnosticado con síndrome de Down. Él era parte del equipo, era feliz, era de los muy buenos, de los mejores, estaba en el grupo normal de clase. Un buen día, de buenas a primeras, la escuela pública decide que le tienen que hacer un programa especial y que no puede entrenar con su equipo, que no puede hacerlo ya por su condición de discapacidad intelectual, de discapacidad mental. Y lo sacan. Deciden sacarlo de la liga donde está condenado con todos sus amigos, compañeros, y lo manda a una categoría especial. Los papás, por supuesto, que no les gusta y promueven un amparo, que justamente el amparo es el juicio en México que sirve para defender todos los derechos humanos, entre ellos el derecho al deporte y al libre esparcimiento. Y por supuesto, en este caso, la protección a la no discriminación por motivos de discapacidad. Para no hacerte un cuento muy largo, el asunto llegó a la Corte y la Suprema Corte terminó por amparar al chavito desde muchas perspectivas. Primero, explicando que es obligación de todas las personas eliminar cualquier barrera que impida a las personas con discapacidad intelectual integrarse socialmente, porque la discapacidad no es una disfunción motora, una disfunción motriz. El concepto de discapacidad nace por las barreras que la sociedad le pone a las personas para que no disfruten en plena igualdad bienes, derechos y servicios como el resto de la sociedad. Si en el caso estaba probado que este chavito hacía bien las cosas, era feliz, tenía sus amigos, imagínate incluso el daño a la salud mental que le puedes ocasionar de estigmatizarlo, de estereotiparlo en tú no puedes hacer lo que pueden hacer los demás, cuando él había demostrado que sí.
¿Por qué te cuento tu caso? Porque es importante que la ciudadanía sepa que hay maneras de proteger el derecho al deporte, que hay maneras de proteger a las personas que, aunque no son deportistas de alto rendimiento, quieren participar del deporte. Y hay maneras de proteger a las personas con discapacidad. Así que si tú me preguntas qué puede hacer el Poder Judicial, puede hacer mucho. Primero, mediante la resolución de los juicios. Resolución de los juicios que ataquen directamente los problemas. Y hay una cosa de la que no se habla mucho, que se llama que cuando tú dictas una sentencia, uno de los efectos que le puedes imprimir, el efecto es qué tiene que hacer la autoridad para dejar de violar tus derechos humanos. Existe en materia de derechos humanos un concepto que se llama garantías de no repetición, probablemente estás familiarizada con él, pero si no, ¿qué quiere decir? Que tu sentencia tiene que servir para que eso que tú dijiste que viola la Constitución no vuelva a repetir jamás, jamás. ¿Cómo te puedes erigir como garantía de no repetición? Fijando un protocolo. En la sentencia puedes poner, a ver, las autoridades nunca más pueden hacer esto y además tienen que establecer un protocolo en el que pensemos en un caso de violencia deportiva, en el que no puedas violentar a las atletas y a los atletas de esta manera, en el que fijes horarios, en el que fijes criterios. Todas esas son garantías que pueden sentar las bases de protocolos que se han hecho antes. En el asunto, por ejemplo, de trabajadoras domésticas, de las empleadas domésticas trabajadoras del hogar, se fijó la obligación a cargo de la autoridad legislativa de hacer un programa de inscripción obligatoria a las trabajadoras del hogar. Bueno, eso se puede hacer también en el deporte. Fijar protocolos de actuación de cómo debes hacerlo y también protocolos de cómo ir impulsando el deporte para que sea un derecho progresivo. Tienes que ser consciente que también estás sujeto a los límites presupuestarios y que eso es marco exclusivo de la administración pública, pero puedes fijar pautas a base de sentencias. Y otro punto muy importante del que no se habla mucho, podemos hacer convenios de colaboración con las autoridades deportivas, con las autoridades administrativas, para hacer capacitaciones en materia de derechos humanos, por ejemplo, que sí pueden hacer, que no pueden hacer, cuáles son los límites. Platicábamos dos de ratito, ¿no? El límite, que una cosa es ser disciplinado y otra cosa es ser violento. ¿Cuál es el límite entre la disciplina y la violencia? Y sobre todo los protocolos de no amenazar, de es que si haces te quito, se trata de fomentar al deporte porque además puede ser una gran herramienta para prevenir el delito. Creo que el Poder Judicial debe tener un papel mucho más activo para atender estas problemáticas y estas necesidades en varios rubros. Yo manejo mucho, por ejemplo, el tema de mujeres, que sigue, a pesar de que no es un grupo minoritario, sigue sin atenderse y hay enorme violencia y entonces pues ahí podemos ir teniendo sectores, el de las y los deportistas, ¿no? El de algunas personas con discapacidad, el de las personas integrantes de grupos originarios. Entonces, claro que tiene que irse al tema en concreto, conocer la problemática y tener un papel más activo para buscar soluciones. Principalmente, pues yo ya con tantos años de experiencia en lo que viene siendo la materia jurisdiccional, el Poder Judicial precisamente, como todos ustedes saben, son órganos que se encargan precisamente de todo lo que es el índole jurisdiccional. ¿A qué se refiere esto? A que precisamente nosotros velamos porque no haya violaciones a los derechos humanos, a los abusos de autoridad, en cuestión de delitos, en cuestión de actos discriminatorios. Siempre tratamos de que cuando llegan todos los asuntos de este tipo sean resueltos de una forma imparcial, justa, expedita, o sea, rápida, y de una manera también eficaz y siempre apegado a derecho. En el aspecto de los derechos fundamentales que tienen ustedes como deportistas, básicamente lo que hace el Poder Judicial de la Federación es tratar de igualar las oportunidades para que ustedes puedan presentar los asuntos y que se sientan respaldados de que esos derechos van a ser velados al momento en que ustedes presenten algún caso en específico ante los órganos correspondientes. Entonces, como ejemplos en relación a este tipo de asuntos que podrían ser, por ejemplo, desde disputas contractuales, conflictos relacionados con los contratos, a veces de índole deportivo, controversias por sanciones impuestas por algún organismo deportivo, suspensiones, inhabilitaciones. O sea, en general, todo lo que vaya a afectar a ustedes como deportistas en sus derechos humanos.
y pues básicamente es tener en nuestras manos la revisión de esos actos de autoridad que pudiera a ustedes mermar su, en cierta forma, ese derecho que les puede ser violado. Entonces, no sé si más o menos di un contexto general de lo que nosotros realmente hacemos como función jurisdiccional en relación al deporte, porque pues también ustedes pueden acudir ante los órganos a precisamente presentar sus denuncias. Bueno, pues mira, la función primordial del Poder Judicial Federal es resolver toda controversia que se le ponga adelante, ¿no? Es decir, hay una persona que pretende, hay otra persona que tiene una resistencia. El juzgador tiene que tomar el asunto y resolverlo conforme a las normas procesales y respetando varios principios, como sería que sea pronta y expedita, ¿verdad? Que eso es algo que he estado mirando y bueno, he sido abogada ya desde hace más de 20 años. Lo pronto y lo expedito es un poco tardado y eso está mal, pero es parte de esta crisis judicial que hay y lo que se va a cambiar ahora con esta votación, ¿no? Pero básicamente es, ante toda controversia, ante toda petición de un ciudadano, debe de resolver. Por otro lado, tiene la facultad, la capacidad y la obligación constitucional de garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos de todas las personas, ¿no? El artículo constitucional número 1 dice de todas las personas. Entonces no puede haber una segregación de a los deportistas no, a los policías no, a los delincuentes no. No, no, no. Es todas las personas y eso engloba a todo el conjunto, ¿no? Entonces es básicamente lo que tiene que hacer el Poder Judicial. Bueno, pienso en contextos como el deporte, pero en cualquier contexto. El Poder Judicial debe de garantizar el real cumplimiento de los derechos fundamentales. Y ya particularmente pensando en el deporte, pues ahí me parece que convergen el derecho a la salud, el mismo derecho al deporte, a la vida digna. Entonces, vamos, están íntimamente relacionados. Y cuando pienso en el deporte, sinceramente, no dejo de pensar en todo lo que la violencia debe de nombrarse, porque la violencia que está muy, muy normalizada en muchos espacios, incluido en el deporte, primero tenemos que nombrarlo, para evitar esta normalización y entonces de esa manera poder atenderlo, atacarlo, repararlo, combatirlo desde las causas. Yo vengo de la justicia restaurativa y de eso nos encargamos.